No, pero lo vamos a sacar, compadre, porque yo me estoy que no gané. En realidad, no. ¿Vamos con las preguntas? Dale. No, se los comparto yo, ¿te parece? Dale. Hace más de 20 años, Uli, la iglesia no era la iglesia de hoy. Y seguramente no fue fácil para tu banda, tu ministerio, salir a las calles a llevar lo que tenías en tu corazón. Contanos un poquito cómo fue esto de hacer rock and roll, más allá de que no estaba el movimiento todavía, en ese tiempo, que hace más de 20 años que está Rescate. Bueno, en realidad, ¿cómo fue? Creo que hay una generación que sueña y en algún momento ese sueño es individual y uno siente que hay un propósito para cada uno de nosotros. En nuestro caso, pienso que somos generaciones encubiertas por ahí en algún momento de sentirnos como Daniel en Babilonia, como José en Egipto. Ahora, esas personas que soñaban solas en algún momento, cuando llegan a Egipto, cuando llegan a Babilonia, encuentran como su lugar en el mundo. Y ahí esa semilla empieza a germinar, porque ese sueño también está en el corazón de Dios. Y ese propósito es de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hoy a la mañana también compartíamos que qué bueno es que este lanzamiento de One World esté dándose aquí en Tecnópolis, que si bien desde todo el mundo nos pueden estar mirando, quizás la gente no sabe lo que es este lugar. Este lugar es un polo cultural, tecnológico, educativo, inclusivo para cualquier persona de nuestro país que quiera venir en forma gratuita. Es un símbolo de lo que es la sociedad argentina en su totalidad, muy inclusivo. Entonces, que hoy haya un testimonio no solamente de fe, sino de identidad sobre Jesús y que se dé en este lugar, que es un lugar que predica la identidad, que seamos los cristianos, que estemos en este lugar, es como un sueño cumplido, porque vos me estás haciendo una pregunta de algo que pasó en un sueño solitario hace 20 años atrás, o más de 20 años atrás. Entonces yo hoy solamente puedo decir que Dios es fiel. A lo largo de los años. Que Dios es fiel y que Dios escucha el sueño del adolescente, escucha el sueño del niño, y la verdad que esa semilla que cae en tierra fértil siempre trae fruto a tiempo. Vos sabés, Uli, que hoy temprano cuando presentábamos al pastor Ale Gómez, yo les contaba que Dios sueña, Dios tiene un movimiento, un proyecto, pero necesitamos de corazones y de oídos que estén alineados a la voz del Señor. Y qué bueno que hace más de 20 años, en muchos años menos, vos hayas podido escuchar al Señor y hayas tomado el desafío, porque hoy hablamos de desafíos, de salir y nada, no tener temor, sino salir con ese llamado a las calles. En realidad el corazón del soñador es un corazón que tiene que ser, una de las condiciones es que tiene que haber incomprensión, porque el soñador usualmente está viendo en un plano donde no ve el común de la gente, entonces es normal que uno se sienta incomprendido. Ahora uno se puede autocompadecer por eso, o tomar eso como algo negativo, o lo puede tomar como un disparador. Yo creo que en el caso de José, cuando sus hermanos vuelven a Egipto, y José los conoce y sus hermanos no lo conocen. ¿Y cómo puede ser que si hacía la misma cantidad de tiempo que no se veían? Se preguntaron ustedes por qué los hermanos de José no lo conocen a él y José sí los conoce. ¿Se preguntaron por qué? Porque tenían Facebook. No, mentira. No los conocen porque en realidad José estaba en otra tierra, José estaba en otro sitio, su apariencia era totalmente diferente. En cambio los hermanos venían recorriendo la historia que ya había recorrido José. Ahora, él tenía en su mano la venganza, sus hermanos lo sintieron así, porque ellos temieron que el hermano tome venganza.
Y José dijo, no sientan culpa de haberme vendido y de haberme enviado aquí, porque para preservación de vida me envió Dios. Haciendo una historia hacia atrás, nosotros podríamos tener, digamos, como carta a nuestro favor, de que el rock cristiano no era comprendido hace 20, 25 años atrás, pero creo que Nick Kiosco ni Rescate hubiese escrito las canciones de la manera que la escribió, ni hubiésemos recorrido ese tiempo si no hubiésemos sido, entre comillas, incomprendidos. Ahora, uno puede interpretar que eso fue para mal, pero si hacemos el paralelo con la historia de José, dice, no sientan culpa, porque en realidad eso, que al principio fue una adversidad, creo que fue la llave de nuestro sueño. Hermoso. Fabi, ahí estás, ahí pasa el micrófono. Fabi, años atrás, ¿cuánto hace que escribiste tu libro Invisibles? Había que hablar de eso. Sí. Porque vos desafías en ese libro a que los Sí. invisibles cambien el mundo. Quiero que me hables cómo es esto de cómo ser invisibles y cambiar el mundo. Ok. El libro lo escribí hace 1 año y medio, pero todavía no salió en Argentina. Ah, mira vos. Creemos que en un mes va a estar saliendo. Esa es la idea. Y yo creo que la esencia de por cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo fue el día que yo entendí que Dios no podía ser servido por manos humanas. Y contrariamente a todo lo que nosotros creemos en relación al servicio, es imposible satisfacer a Dios con nada de lo que uno haga, porque Dios es Dios y no necesita nada. Por eso Jesús cuando vino dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Lo que yo vengo a hacer es darle a ustedes mi Espíritu Santo, para que ustedes puedan vivir en santidad, para que ustedes puedan vivir como yo espero que ustedes vivan. Les doy mi Espíritu Santo para que puedan comunicar al mundo lo que está en el corazón de Dios. Por eso Pablo dice, y yo predico el Evangelio y no tengo de qué jactarme, sino que me es impuesta necesidad. En la vocación del Hijo de Dios no es el servicio de Jesús. El servicio es una consecuencia, es el fruto de un corazón cuya única vocación es pertenecerle a Cristo. Yo me di cuenta que yo no iba a poder vivir después de haberlo conocido a Él de otra manera que no sea anunciando la gracia, el amor, la misericordia de Dios a todo el que me rodeaba. Y en una madrugada, a las 4 de la mañana, yo estaba pasando un momento muy especial, bien difícil. Dios me habla y me dice, hijo, estoy construyendo mi iglesia, pero no es la iglesia evangélica, o sea, no es la iglesia que vos ves, ni la católica, ni ninguna. Yo estoy haciendo mi iglesia con gente que no necesita prosperidad, promoción, aplauso, reconocimiento para vivir la vida que yo diseñé para ellos. Y me dijo, hijo, yo quiero que cuando la gente te vea a vos, reconozca a mi Hijo Jesús. De ahí me vino la idea de la invisibilidad, ¿no? Y de lo que vos me preguntabas. De que la iglesia, si vos tenés un montón de cabezas y un cuerpo, es decir, querés identificar qué cabeza te pertenece a este cuerpo, tenés que hacer un estudio de ADN. Si el cuerpo no tiene el ADN de la cabeza que es Cristo, no le pertenecemos. Tenemos que ser como Él. La gente cuando nos ve tiene que reconocer a Cristo en nosotros. Así que bueno, esa es un poco la idea de la invisibilidad. Uli, el álbum Buscando Lío, ¿sí? Muy escuchado. Lo llevó a tocar en Vive Latino en México, en el Quilmes Rock en Argentina, y entre otros lugares. Indudablemente la música fue la herramienta que el Rescate utilizó para salir simbólicamente a las calles, ¿sí? Con un mensaje diferente. Contame cómo fue esa experiencia de salir con esta herramienta para vos en lo personal y para lo que fue Rescate.
realidad, como si fuera ese chico que tenía sus panes y sus peces, nosotros teníamos eso en nuestras manos, que era algo que nos gustaba hacer y que teníamos el don de hacerlo, que era muy amateur en un principio, muy escaso y con muchas limitaciones, pero bueno, eso lo pusimos en las manos de Dios. Creo que la música en sí es un don muy especial y es una bendición en relación a que es algo que se escurre. O sea, la música se mete en el taxi, en la habitación, se mete en la ducha con vos, la música. Entonces me parece que es un idioma, una forma. Gracias. Está muy buena. Volviendo a hacer una referencia como a una generación de Daniel en Babilonia, dice que antes de ir a vivir al palacio del rey Darío, esos jóvenes que habían sido elegidos, dice que fueron entrenados en las costumbres y en el idioma de los caldeos. Dentro de las costumbres y el idioma de los caldeos, ellos eligieron mantener sus valores, pero no podían dejar de meterse dentro de esa cultura en relación al idioma y a las formas. Entonces creo que la música como herramienta para nosotros fue una manera de comunicación. Te diría que lo que yo hacía con Rescate desde mis comienzos fue mi manera de comunicarme por fuera del microclima que yo vivía dentro de la iglesia. Y yo en forma paralela vivía toda la semana fuera de mi ciudad. Yo vivo en una ciudad relativamente pequeña, San Nicolás se llama, y estudiaba arquitectura en Rosario. Vivía toda la semana rodeado de otro tipo de gente que hablaba diferente, con costumbres diferentes, con objetivos diferentes. Entonces, mi punto de intercambio era lo que yo hacía como músico. Creo que fue todo un proceso de entrenamiento y no en vano han pasado estos 25 años también. Creo que Dios nos ha ido llevando, digamos, en las etapas y se han ido abriendo las puertas que se han ido abriendo y ha sido todo muy de paso a paso y muy paulatino. Lo que hoy llegamos después de 10 discos, este último disco se llama Indudablemente. Si bien es una palabra, se podría leer como una palabra compuesta, es una mente que no tiene dudas. Y nuestro productor, una persona muy abocada a la producción del rock nacional, muy conocido hace más de 25 años, tiene muchos años con el rock y muy pocos años relativamente conociendo de Jesús. Y yo la reunión que tuve previa a comenzar la producción del disco, me iba a juntar como con un animal de la producción del rock, con un deseo de producir un disco de rock. Así que íbamos a hablar de cuestiones estéticas, de producción, de dinero, de agenda, no sé, de presupuesto. Y él se sienta y lo primero que me dice, él conoció a Dios en una iglesia que se llama la iglesia punk. Los que conocen la cultura punk, conocen que los punk son como muy radicales en su manera de pensar, vestir, casi como un gueto, ¿no? Y creo que él de esa manera conoció a Jesús también, de una manera muy radical. Y se sienta y me dice, hoy a la mañana oré a Dios y le pregunté por qué produciría un disco con Rescate. Y la verdad me dice que me gusta cómo componer, me gusta la performance de la banda en vivo, me gusta el estilo, cómo se mueve, me gustan sus seguidores, pero de eso me gustan de un montón de artistas que yo he producido. Y me nombró Babasónicos, Bersuit, Piti Álvarez, Viejas Locas, Masacre, Carajo, bandas de rock argentinos muy conocidos. De ellos también me gusta todo lo que te dije. Hay algo que me une a vos y es la fe. Y para mí en este disco yo lo haría solamente si la fe es una condición indudable. Y dijo la palabra indudable sin saber que yo tenía escrito un borrador de una canción que se llamaba Indudablemente, que no la había compuesto para Rescate. La había compuesto para un cantante muy conocido argentino, de música pop, no cristiana tampoco, pero dijo la palabra indudable. Y después me dijo otra cosa,
el disco tiene que tener gratitud. Y después me dijo otra cosa, los dos somos así, él es más joven que yo, tiene creo que 41, 42 años, yo en ese momento tenía 46, ahora acabo de cumplir los 45. Y me dijo, tenemos hijos adolescentes los dos. ¿Vos cómo le hablas a tu hijo? ¿Le das muchos rodeos o le vas con claridad? Y le digo, yo le trato de ser lo más claro posible y así todo no me entiende muchas veces. Dice, bueno, el disco tiene que tener esa característica, tiene que ser un disco declaratorio de la identidad. Dice, porque aunque no quieras tener esta mochila, hay una mochila generacional. El público de Rescate no son solamente tus fans, son tus hijos en gran parte de la generación. Entonces esa mochila no te la vas a poder sacar fácilmente. Es un compromiso. En un mundo lleno de grises, está bueno declarar la identidad. Entonces empezamos a atravesar un tiempo que para mí personalmente, ya después de haber hecho 10 discos, era una gran pregunta que yo le tenía a Dios. ¿Por qué hacerlo de nuevo? Para recorrer de nuevo los congresos, para recorrer de nuevo los 30 países que ya fuimos. ¿Para qué hacerlo de nuevo? Y Dios trajo a nuestro productor, que teóricamente iba a ser un productor solamente musical, trajo con él la respuesta que nos marcó a atravesar este nuevo tiempo. Me parece que en un momento donde se relativizan tantas cosas, donde hay tantos grises en el todo vale, declarar nuestra identidad por Jesús. Y One World es eso, es usar todas las herramientas del arte para salir a las calles. Vamos con la última pregunta que le quiero hacer a Fabi, que sé que hace más de 10 años vos estás trabajando, haciendo One World con los tobas y los motovíes. Contame, Fabi, un poquito qué es lo que te motivó a salir y a contarles a esa gente particularmente del mensaje del Señor, o qué es lo que te motivó en ese tiempo y durante todos estos años, ¿verdad? Y ya vamos cerrando. Y ¿qué le dirías vos a todos los líderes y pastores que hoy están presentes en este lugar para sumarse a este proyecto? ¿Por qué sumarse al proyecto de One World? Sí, ayer justamente en la conferencia de prensa estaba haciendo referencia a un pasaje en Romanos capítulo 15, donde Pablo siempre dice que él tiene mucho deseo de visitar a los romanos hacía muchos años, pero que tenía una ambición divina en su corazón, que era de evangelizar en los lugares donde Cristo no había sido anunciado. Y hasta que él no llenaba el nombre de Jesús en todos esos lugares, no se iba a tomar un respiro. La verdad es que cuando uno llega a lugares donde tiene que meterse por el campo, donde no hay ninguna ruta, ni siquiera una huella marcada, y entra kilómetros y kilómetros y empieza a pasar tranqueras, y llega a una casita, después de kilómetros llega a la otra casita, y en ese lugar uno se encuentra con gente que se encuentra con Jesús y su vida es transformada para siempre. Se encuentra con una realidad que parece increíble, que una persona que dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, hace 2000 años se convierte en el milagro de transformación de un indígena olvidado en lugares donde no existe, ni siquiera lo puede encontrar ni siquiera en el Google, solamente lo puedes encontrar en el corazón de Dios. Yo creo que Dios nos llamó precisamente a eso, a predicar a las naciones, a todos los lugares donde haya gente que no necesita solamente de buenos valores, sino necesita de la obra completa, transformadora, absoluta de Cristo en la cruz en favor nuestro, que es la que cambia la vida para siempre. Así que yo estoy feliz de que haya un movimiento como Bocor que definitivamente diga: esto es mucho más que el servicio, es que Dios tenga nuestro corazón. ¿Comprende? Vos podés servir a Dios toda la vida
sin amar a Dios. Pero no podés amar a Dios sin servirle. Lo único que Dios quiere es nuestro corazón, es nuestra vida. Y si le pertenecemos a Él, el mundo lo tiene que saber. No se puede redefinir la gran comisión, ¿entienden? Nadie puede cumplir el propósito de Dios en sí mismo siendo un músico, por ejemplo. Pero Dios no nos llamó a ser músicos. Dios nos llamó a dar la vida por el otro de la misma manera que Cristo la dio por nosotros, predicando el Evangelio. La verdad es que no podemos predicar lo que no vivimos. No podemos dar lo que no tenemos. Es necesario amar a Dios y reconocer a Jesús en el otro. Pero no se trata de amar al otro por Cristo, sino amar a Cristo en la gente. Amén. Eso es amor. Nos despedimos y le damos muchísimas gracias por estar en la Pobre Mundial de One World acá en Tecnópolis, Buenos Aires. Mi nombre es Alberto Motesi, soy evangelista y siento un profundo gozo en animar a la familia de Dios a que nos unamos por One World